Necesito que mi alma se purifique por medio de tu oración. Necesito que robustezca mi voluntad. Necesito que salves y transformes el mundo. Te necesito a ti para todos cuantos sufren, para todos cuantos padecen prisión, peligro o tribulación. Te necesito para todos cuantos han enloquecido. Necesito que tus manos sanadoras no dejen de actuar en nuestras vidas. Necesitamos que hagas de nosotros, como hiciste de tu Hijo, unos sanadores, consoladores, tal vez un salvador. Necesito que des nombre a los muertos. Necesito que ayudes a los moribundos a cruzar el río. Te necesito, te necesitamos para nosotros, para mí y para ti, tanto si vivo como si muero. Es preciso, te necesitamos, Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el Por el principio, principio y siempre, por Siglos los de los siglos de siglos. los Ahora y siglos. siempre, por los siglos de los Santo siglos. Amén. Tomás de Aquino. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega Ruega por Por nosotros. Nuestra nosotros. Señora de la Paz. ruega Ruega por 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 nosotros. nosotros. Y a todos nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ricardo, Amén. Amén. qué alegría verte. Estamos muy Muchas bien. gracias, Gilbertico. Igualmente. Dios le pague. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Pues nos Buenas encanta noches, Padre. Amén, Padre. reencontrarnos. Tenemos, gracias a Dios, hemos visto que el video se ha reproducido casi 428 veces, algo así me indicaba alguien hoy. Pues qué bueno en YouTube. Eso significa que hay mucho interés por el tema, ¿cierto? Vamos a continuar pues con nuestro tema sobre la comprensión del misterio de Dios Trinidad, como la revelación de Dios y la autorrevelación de Dios a la humanidad, primero partiendo del pueblo de Israel desde Abraham y llegando a su plenitud en Jesús, el Señor de la vida y de la historia. Decíamos que el misterio de la Trinidad es el misterio central de nuestra fe y de toda la vida cristiana. Nosotros hemos conocido a Dios porque se ha revelado plenamente en la persona del Señor Jesucristo y actualiza su revelación y su obra salvadora por medio del Espíritu Santo. Conocemos que son tres personas distintas viviendo en comunión, en interrelación, en amor mutuo, un amor que no es egoísta, sino que sale de sí mismo en la creación, en la historia de la salvación, un amor que emana toda su relación de comunión. Es por la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, por quien nosotros podemos conocer plenamente esa relación del Padre, ¿no? De la misma naturaleza. Ya hay una conexión intrínseca entre el Padre y el Hijo, una encarnación que se realiza por la acción del Espíritu Santo. Así, la misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre del Hijo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, pues será para nosotros una revelación del Dios como Padre de Jesús, como Padre del Hijo, que recibirá una misma adoración y gloria. La fe católica, tengámoslo muy claro, nuestra fe católica, eh, pues nos resalta este misterio y este dogma de la Santísima Trinidad. Y es un requisito fundamental en nuestra vida. Adoramos a un Dios Trinidad, un Dios en la unidad, tres en la unidad, un Dios en tres personas, un Dios en cada uno con su identidad, con su misión dentro de toda esta historia de salvación,
toda esa historia de revelación de Dios, podríamos decir autorrevelación de Dios, el Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador, pero los tres actuando en toda la historia de la salvación, en toda la creación y pues y en toda la consumación de esa salvación que Dios ha dado por Jesucristo a la humanidad cuando lleguemos a la patria celestial. Las personas divinas, hemos dicho, son inseparables, indivisibles. No son tres números, son tres personas, tres en la unidad, tres en la comunión, tres en el amor total que se irradia a la comunidad humana. Esta verdad revelada de la Santísima Trinidad desde la Escritura, pero también dentro de la vida de la Iglesia, dentro de la reflexión teológica, ha estado de los orígenes de la fe viva, muy ligada a la celebración litúrgica del bautismo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al saludo de Pablo a las comunidades como la de los Corintios, por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, primera Colosenses, capítulo 12, versículos 4 al 6. Miren el saludo de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros o con ustedes, que es el saludo que al iniciar la Eucaristía nosotros decimos los sacerdotes y también en otras celebraciones de sacramentos, ¿cierto? Un bautismo fuera de Eucaristía, también cuando se va a la unción de los enfermos. Hay en la liturgia y en el saludo de la comunidad una dimensión profundamente trinitaria, la comunidad paulina. Y claro, toda la comunidad cristiana reconoce esa interrelación de Padre, Hijo y Espíritu Santo en lo sacramental, en el anuncio del Evangelio, en las demás obras que los apóstoles realizaban. Recuerdan ustedes cómo en Hechos de los Apóstoles se nos narra que después de la resurrección de Cristo y su ascensión, los apóstoles realizan la misma misión de Jesús: anunciar el reino de Dios, llamar a la conversión, no bautizar en nombre de la Trinidad, pero los milagros y las liberaciones las hacen en nombre de Jesús. En nombre de Jesús de Nazaret queda sano, en nombre de Jesús de Nazaret queda libre. Pero miren cómo el anuncio es: Dios envió a Jesús, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre profeta grande en obras y palabras que vosotros notasteis, pero que él ha resucitado, testigos somos nosotros, Hechos de los Apóstoles, y todo ese llamado a la conversión, no desde una recriminación, sino invitándolos a dejar el pecado, a aceptar a Jesús como Salvador personal y a bautizarse en nombre de la Trinidad. Durante los primeros siglos de la Iglesia, los santos padres, sucesores de los apóstoles, desde el siglo segundo hasta el siglo séptimo, dicen algunos historiadores, los santos padres, pues teniendo en cuenta la variedad y la diversidad que va a haber de grandes pensadores de la fe, filósofos y teólogos, pues ellos fueron haciendo comprensible el misterio de la fe, el misterio de Dios uno y trino. Ya lo hablábamos en la clase pasada. Tertuliano hace una síntesis muy bella y crea esta palabra trinitas para que el pueblo de Dios pudiera comprender las relaciones de comunión, de misión, de interdependencia, pero sobre todo de amor puro entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pues expresión en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. También van a crear o van a asumir desde la filosofía unas palabras para expresar esa relación y esa comunión. Por ejemplo, la substancia, ¿no? Una sola substancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola esencia, el concepto de persona también, ¿no? Que es algo muy singular, ¿no?
la persona que expresa su propia, o un ser que expresa su propia identidad. El Padre tiene una identidad, el Hijo una identidad, el Espíritu Santo una identidad, ¿no? Y una palabra muy común para nosotros, pero en el tiempo de los santos padres era novedosa, relación, ¿no? Las relaciones entre las tres divinas personas. Muy bien, eso como algo que nos permite acercarnos más profundamente a, a este misterio. Quería que tuviéramos en cuenta algo que la teología mística nos ha ido ayudando a comprender también, ¿no? Y es que nosotros no creemos en un Dios que es soledad, ni le rezamos, ni le oramos, ni celebramos a un Dios soledad, sino a un Dios que es comunión, comunión de amor de las tres divinas personas, una comunión, pues, que se expresa primero en la riqueza de la diversidad, de la entrega, de la interrelación entre ellas. Dios no significa tres, ¿no? No significa tres personas, sino una sola persona unidas por el amor, una sola persona que expresa una realidad comunitaria. Si nosotros somos hijos de un Dios que es comunión, pues no podemos vivir nuestra fe en solitario. Por eso la necesidad de interactuar con el otro, para compartir nuestra fe, para celebrarla, para vivirla. Somos seres comunitarios. El hombre no nació para la soledad, sino para la comunión con el otro y la comunión con el totalmente otro, que es la Santísima Trinidad. Desde allí podemos nosotros fortalecer nuestras relaciones fraternas, nuestra convivencia, de tal manera que sea abierta al otro, que sea acogedora y abierta a lo otro, en las relaciones hacia afuera, en las relaciones nuestras con nosotros mismos. A veces parecería que nos encerramos en nuestras propias soledades y no somos capaces de abrirnos a ese diálogo con Dios, ¿no? Que nos permite ser injertados en ese misterio de amor, de comunión que es la Santísima Trinidad. Dios Trinidad, entonces, tengámoslo muy presente, nos permite a nosotros desde la comprensión de este misterio y de este dogma vivir la comunión y expresarla. Somos seres interrelacionados, relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la creación, con Dios, con la historia, ¿cierto? Y eso es grandísimo en nuestra vida porque nos permite crecer continuamente, nos permite salir e ir al encuentro del otro y recibir al otro. Y cuando vamos al encuentro de Dios, no vamos al encuentro de uno solo, ¿cierto? Vamos al encuentro de la Santísima Trinidad, que actualiza para nosotros su obra salvadora, que escucha nuestras súplicas, que suben al Padre por el Hijo, y es ese Espíritu Santo el que nos alienta a clamar Padre a Dios y a través del Hijo presentarle nuestra acción de gracias, nuestra alabanza y nuestra súplica confiada. En el principio, entonces, de la revelación de Dios y de la esencia de Dios, no está la soledad, sino la comunión de las tres divinas personas. Dios es comunión porque es Trinidad y esa comunión se expresa en la creación, se expresa en todo lo que Dios hace. Yo les narraba cómo hay ciertas expresiones trinitarias en la vida y en la política y en la economía, ¿cierto? La misma misión de la iglesia en la sociedad. Leer esto a la luz de la fe nos hace comprender que Dios somos, nos movemos y existimos, como dirá San Pablo, ¿no? Mm, para nosotros, pues, el descubrir que no somos hijos de un Dios solo, solitario, sino de un Dios comunión, que no hemos sido salvados por un Dios solitario, sino por un Dios comunión, que somos fortalecidos, guiados
no por un Dios solitario, sino por un Dios comunión, es fuente de vida espiritual, ¿no? La Santísima Trinidad siempre nos ayuda a integrarnos, pero también a salir desde nosotros mismos al encuentro del otro y a comunicar esa gracia divina, ¿no? Eh, la Iglesia en muchos documentos nos ha hecho comprender esta realidad desde hace muchos siglos, pero fundamentalmente desde el Concilio Vaticano II hacia acá, esta realidad del Dios trinitario, del Dios comunión, del Dios que nos llama pues a impregnar de esa experiencia trinitaria la familia, la política, la economía, toda acción humana pues ha cobrado una vigencia muy grande. Por ejemplo, en la Asamblea del Episcopado Latinoamericano de Puebla en 1979 en México, el Papa Juan Pablo II decía una frase que me parece muy interesante, me permito leerla. Se ha dicho en forma bella y profunda que nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Qué intervención tan bella al iniciar esa asamblea, ¿no? Comunión. Hoy que se habla de sinodalidad, gracias al Papa Francisco, la sinodalidad es esto, una comunión de personas, de cristianos que viven su fe, que enfrentan los retos del mundo, de la sociedad y que en conjunto disciernen a la luz de la oración, a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda de las ciencias sociales y toman decisiones de acuerdo a la vida y misión de la misma iglesia. Démosle gracias al Señor que nos ha permitido ir creciendo en el conocimiento de este misterio de amor que es la Santísima Trinidad. Tengamos en cuenta que cuando nosotros oramos, pues vamos a Dios Padre por el Hijo y en el amor del Espíritu Santo, y que toda la espiritualidad cristiana es trinitaria, que toda la acción apostólica de la Iglesia es trinitaria, que cada uno de los elementos del culto y cada celebración es trinitaria. Es preciso, pues cristalizar en nosotros la comprensión de un Dios que es comunión de personas, de un Dios que nos llama a la comunión, de un Dios que nos ha prometido la inhabitación trinitaria. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una comunión recíproca, no cerrada, abierta, que se abre primero a la creación, luego a la humanidad y a través de la humanidad a todos los seres creados, ¿cierto? Por eso desde Génesis se nos habla de la misión del hombre de cuidar la creación. Ese Dios comunión, ese Dios Trinidad, ese Dios interrelación, pues guía nuestra vida y nuestra historia y lo ha ido marcando o lo ha ido dando a conocer a través, pues, de la reflexión de la Iglesia, hasta ir consolidando los fundamentos de la fe y los dogmas de la fe. Antes de abordar el misterio de la Trinidad en algunos elementos de la Sagrada Escritura, como se ha ido revelando entre Antiguo y Nuevo Testamento, quiero que reflexionemos sobre cómo los santos padres fueron ayudando a hacer comprensible a la luz de la palabra de Dios revelada, guiados por el Espíritu Santo y con la sabiduría y la reflexión humana, ese misterio de la Santísima Trinidad. Es muy interesante ver que, por ejemplo, desde el año 117, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, de Pablo y Pedro, pues en sus cartas hace unas alusiones directas a la Trinidad y a esa fe trinitaria en el pueblo de Dios.
en el año 165 lo hará San Justino, ¿no? En el 190, Melitón de Sardes. Son santos padres, pues no vayan a anotar esos nombres para ponerle a sus nietos y vengarse de ellos, ¿cierto? Son santos padres que tanto han influido en la vida de nuestra iglesia desde el siglo segundo, pues, hasta, miren ustedes, el siglo séptimo y también en el siglo XII y XIII van a aparecer autores católicos que van a retomar toda esta tradición y que van a actualizar y hacer comprensible esa fe trinitaria. Van a aparecer muchos de ellos, como Irineo de León, por ejemplo, en el año 200, entre el 200, entre el 190 y el 200, su teología, aunque él muere en el 203. Es un gran obispo y gran teólogo, ¿no? Hay un Alejandro de Alejandría, por ejemplo, ¿no? También en el 317 van a abordar esta realidad. En el 400 van a aparecer Silvano de Marsella, también Fausto de Ries. En el 480, Benito de Nurcia. San Benito, lastimosamente la gente se queda con su oración solo para Satanás, pero Benito fue en sus reflexiones, en sus escritos, un gran teólogo con una profunda espiritualidad trinitaria, ¿verdad? Vamos a acercarnos a algunas de sus oraciones distintas a la de exorcismo para que podamos comprender esto, ¿no? En el 500, perdón, a finales del 500, hacia el 590, Gregorio Magno, el Papa, gran reformador en ese momento de la Iglesia. En el 700, Juan Damasceno, por citar algunos, ¿cierto? Vamos a ver también a Atanasio hacia el 400, no lo mencioné antes porque es muy importante Atanasio como sintetizador de la doctrina trinitaria de los santos padres, aunque muchos dicen que no fue, el escrito no es de él, sino que aparece hacia el siglo séptimo, pero la tradición se lo va a atribuir a él y ya vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Primero, ya habíamos visto algunos aspectos de la patrística. Hay un libro muy importante eh, después de los escritos apostólicos que están en la Biblia, que es la Didache, que se llama La Doctrina de los Apóstoles. La Didache es un texto, la Doctrina de los Apóstoles, que pues trata de conciliar la revelación evangélica con la reflexión filosófica que se venía dado que el evangelio se va extendiendo por la cultura griega y la cultura romana, y hay una interacción. Ya Pablo la tuvo, recuerden ustedes, cuando llegó a Atenas, ¿no? Y ve ese monumento al Dios desconocido y dice, ustedes son muy religiosos, pues yo les vengo a presentar al Dios desconocido, ¿cierto? Es algo muy interesante. Entonces, en la Didache vamos a encontrar cómo se muestra que la comunidad bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que dice que lo hace con agua corriente, que saluda, pues, con la invocación trinitaria, ¿no? La gracia de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Que la oración de esa comunidad, en la oración de esta comunidad siempre va a aparecer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy referidos. Esto es muy interesante, un primer escrito después de la Biblia o del Nuevo Testamento, ¿no? Esa confesión de fe trinitaria va a ser fundamental, pues,
en la evangelización en los primeros siglos, ¿no? Eh, una confesión que no es simplemente sapiencial en el sentido de reflexión, sino que es existencial, porque implica la mente, el corazón, la vida, ¿no? La vida que se hace oración, la fe que se hace oración. Por eso yo les decía en muchos de nuestros encuentros anteriores y tal vez en el pasado también, lo importante es saber en qué Dios creemos. ¿En qué Dios creemos? Para saber a quién le estamos pidiendo. Hoy hay unos horrores teológicos en la oración, ¿no? La gente confunde al Padre con el Hijo, con el Espíritu, piensa que el Santo tiene el mismo poder que Dios Padre o lo que sea, ¿no? Y qué decir de la gente que se dice cristiana y le pide a Dios, pues, exterminar a sus contrarios o acabar con naciones enteras. Y eso no es de siglos anteriores. Lo estamos viendo en la guerra en Gaza, ¿no? De unos frente a otros. Y también la intervención de potencias extranjeras cuyos líderes se dicen cristianos y que patrocinan, pues, el asesinato de miles y miles de personas y que, como ya hemos visto, tienen un plan para apropiarse de Gaza y hacer un resort en toda esa parte del Mediterráneo. Muy bien. Los santos padres que nos han ido mostrando, ¿no? Que la revelación de Dios hay que orarla, escucharla, pero pensarla. También nuestra fe es racional, exige el uso de la razón. Y en el uso de la razón, de la fe, en la comunión con la iglesia que celebra, que vive ese misterio, van definiéndose los diferentes aspectos de la fe. La mayoría de estos santos padres participó en concilios, ¿no? Los primeros concilios que fueron definiendo o clarificando pues principios de fe frente a también muchos movimientos heréticos, es decir, de cristianos que iban negando ciertos aspectos de la fe. Había algunos pensadores que negaban la divinidad de Jesús o que negaban la humanidad de Jesús o que pensaban que pues el Espíritu Santo no era una persona o que era simplemente una fuerza o una energía, ¿no? Entonces los concilios van a ir definiendo pues todo aquello que la iglesia cree y debe creer. No es que se lo inventaron en el momento del concilio, sino que fueron recogiendo toda esa experiencia de fe y amor, ¿no? Por ejemplo, se va a definir la naturaleza de Dios, ¿no? La naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, su divinidad, la divinidad de las tres personas, su bondad, la existencia, la vida divina, eh, y todas estas denominaciones que nosotros hemos escuchado en el credo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Qué interesante ver eso, ¿no? De igual manera va a ir apareciendo ya la formulación del dogma trinitario. El dogma trinitario no aparece tardíamente en la iglesia, aparece desde los primeros siglos, ¿no? ¿Y qué presenta esto, no? Pues Cristo, el Hijo de Dios, que revela al Padre. Cristo es Hijo de Dios y lleno del Espíritu Santo. El Padre, a su vez, pues ama al Hijo con un amor total y lo envía para que realice su plan de salvación. Por eso escucharemos en el Evangelio cuando Jesús envía a los discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, ¿no? ¿Qué elementos se van a definir entre la patrística y los primeros concilios como Nicea, Constantinopla, Toledo, que miraremos un poquito después? Primero, frente al Padre, la eternidad del Padre, que es también la eternidad del Hijo y del Espíritu Santo. La identidad de Jesús histórico, que es Hijo de Dios Padre. ¿Cuál es Jesús histórico? El encarnado,
el que a los 30 años empieza su vida pública, pues, de anunciar el reino de Dios, ¿no? Y se va a definir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican entre sí, actúan internamente, pero se comunican a través de la historia, de la creación, pero sobre todo, ante todo, de la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios Padre, ¿no? Que Hijo de Dios Padre, engendrado y no creado, no adoptado. Había unas corrientes que decían que Jesús era un hombre bueno y que Dios lo había adoptado como su hijo y por eso le mandó el Espíritu Santo y le dio poder. No, Jesús es engendrado, no creado, no adoptado. Esto está claramente definido por estos concilios y estos santos padres. Se define también que el Espíritu Santo pues no es una fuerza ni una energía, sino que es una persona que tiene la misma divinidad del Padre y del Hijo. Es fundamental. Vamos a llegar a un personaje que vivió entre el año 295 y el año 373, y es Atanasio. San Atanasio. Yo le compartí a Domingo, si me escucha, a su correo un texto que es el credo de San Atanasio y para que se lo comparta a ustedes más. Al final vamos a tomar algunos aspectos de eso que resume hasta el siglo IV, ¿no? Toda la fe trinitaria, ¿no? Atanasio, pues es un personaje clave en estos concilios, pues de Nicea y Constantinopla, porque con su sabiduría y su escuela de pensamiento y de teología va a aportar mucho a las definiciones de este concilio, ¿no? Sobre la fe trinitaria, ¿no? Sobre las relaciones trinitarias, también sobre la palabra de Dios y los libros de la Biblia, ¿no? Sobre la manera de celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos y de igual manera cómo se debe evangelizar, ¿no? Ya los primeros cristianos se preguntaban cómo evangelizar ante situaciones cambiantes. No creamos que en el mundo antiguo todo era plano y que no había cambios y que no había dificultades. Se presentaban muchas dificultades en la interacción con culturas, con razas, con tradiciones que asumían el Evangelio, pero que también quedaban impregnadas de su cultura. Y entonces en ciertos momentos había unas dificultades. Hacia el siglo IV, miren ustedes, Atanasio va a redactar, y la escuela se dice de Atanasio con sus discípulos, pues un credo, ¿no? Lleva el nombre de Atanasio, de este obispo del siglo IV, aunque pues algunos autores dicen que es del siglo VII, porque otro autor lo va a tomar o a redactar o a escribir en una de sus obras, entonces no se tiene muy claro, pero sí este credo de Atanasio se llama Quinquenque vult en latín, quinquenque vult, que significa quien quiera salvarse. Quinquenque vult, ¿no? Es una síntesis total, pues, de Atanasio, que fue arzobispo de Alejandría, sobre el credo que la comunidad cristiana tiene muy presente, sobre lo que cree, una síntesis, es decir, en lo que creemos, ¿no? El símbolo de la fe significa eso, la síntesis de lo que creemos. No es que solo creemos en esto, ¿no? Pues hay otras principios de fe, pero lo fundamental de nuestra fe. No voy a permitir leerlo porque es muy interesante y se lo recomiendo a ustedes que lo retomen en casa después. Mire, dice así: todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica.
quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin dudarla, perecerá, sin duda, perdón, sin violarla. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Por favor, pongámosle atención al desarrollo o síntesis de toda la patrística hasta ese momento en la fe trinitaria. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre está increado, el Hijo está increado, el Espíritu está increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes o después. Nada es mayor o menor en su totalidad. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en unidad y su unidad en Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la
conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente, no por confusión de su substancia, sino por la unidad de su persona. Pues si con el alma racional el cuerpo es un solo humano, así Dios y el hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno. Él resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuenta de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán en la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán en el fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Ese es el texto o credo de Atanasio, que lo van a tener ustedes. Resumen, gran resumen de toda la teología patrística en torno a la Santísima Trinidad. Una teología, como lo he dicho, que no es simplemente reflexión conceptual, sino que es existencial, porque es lo que se celebra, lo que se ora, lo que se vive, lo que se expresa. Es interesante que lo tengamos muy presente, ¿no? En el siglo V va a surgir un gran hombre. Celebrábamos la semana pasada su fiesta y es San Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona va en el siglo V a ser un autor muy prolífico a nivel teológico y de una teología espiritual muy profunda, eh, y va a trabajar entre uno de sus temas fundamentales, el de la Trinidad, ¿no? Él sistematiza todo lo que se había elaborado conceptualmente desde la patrística hasta ese momento, que la patrística seguirá después de San Agustín, en una obra que se llama De Trinitate, ¿no? El Tratado de la Trinidad. Intentó explicar él la unidad de las tres divinas personas, ¿no? Y sus relaciones internas de comunión, de misión, de entrega, de emanación en la historia y en la creación. San Agustín también en su reflexión ayuda pues a que la iglesia tenga muy claramente las misiones de la Trinidad, del Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador, que hacen parte de su identidad de personas, pero nos lleva también a que a las interrelaciones de amor y de comunión, que es un Dios comunión. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan en el capítulo 8, versículo 13. Y Agustín, basándose en este texto, pues va a mostrar que la vida de la Trinidad es amor, un amor de entrega, un amor de comunión, un amor que se emana y se radia en la creación y en la historia de la salvación, no solo de la humanidad, sino de toda la creación, porque la creación entera, como dice San Pablo a los romanos, espera o aguarda la plena manifestación de la salvación del Señor Jesucristo. San Agustín va a insistir mucho en la realidad espiritual de la Trinidad, es decir, el hombre espiritual, el hombre y la mujer orante han de estar centrados en la palabra encarnada, el Hijo, en el Espíritu Santo que actualiza todo el misterio de salvación del Hijo y en el Padre Celestial que ha realizado toda esa salvación por el Hijo y en la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Agustín sí nos ayuda a comprender la distinción en la oración, por ejemplo, frente a las tres divinas personas, ¿no? Nosotros
una realidad que se ha dado siempre es que a veces la gente se dirige a Jesús, se dirige al Espíritu Santo y está en ciertos grupos y ciertas personas aparecen que aquí, que oración fuerte al Espíritu Santo, que solo el grupo carismático, que solo se ora con el Espíritu Santo y como que se van dejando a un lado tanto el Padre como el Hijo. Otros se centran únicamente en Jesús y ya, ¿no? Y qué decir algunos grupos que hoy pues con mucha bondad, con mucha búsqueda de autenticidad, pero se centran en María, por ejemplo, ¿no? Entonces la Virgen María la aparece como una pseudo diosa o una mujer muy poderosa que puede manipular y manejar con un dedo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando eso no es cierto. María es la discípula de su Hijo, es la hija de Dios Padre, el templo purísimo del Espíritu Santo, la Madre del Salvador, pero hasta ahí, ¿cierto? Es que bueno tenerlo presente. En su Tratado de Trinidad, San Agustín, pues va a hablar de la substancia divina, de los atributos divinos, refiriéndose a la Santísima Trinidad, a cada una de las personas, ¿cierto? Sabiduría, omnipotencia, omnipresencia, ¿no? Como nosotros lo profesamos, algunas de esas, ¿no? Pues también cada una de las personas divinas y su identidad, su misión, su relación con el otro, las procesiones. Jesús procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Esta es nuestra fe católica. Los católicos ortodoxos dicen que procede del Padre por el Hijo, es decir, que el Hijo fue el que hizo que el Padre enviara el Espíritu, ¿no? Nosotros decimos de las dos divinas personas, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, procede de los dos. Sus nombres, ¿no? Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y el que Jesús nos revela, el Yahvá Padre, ¿no? Que significa pues la plenitud de esa revelación de Dios. La pluralidad en la Trinidad, tres personas distintas, una relación plural, ¿cierto? Pero la perfecta igualdad y unicidad de la Trinidad. También algo que la Iglesia sintetizó en todos los concilios cuando tuvo que abordar el tema de las definiciones de la fe, ¿no? Miren ustedes, autores tan prolíficos y que tanto han aportado pues a esta realidad de nuestra vida. No quiero finalizar nuestra sesión de hoy sin hablar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIV pues también eh, va a abordar el tema de la Santísima Trinidad en la Suma Teológica, ¿no? Eh, la Suma Teológica, pues, es la obra cumbre de Tomás de Aquino. Tiene dos partes, la primera y la segunda parte. Santo Tomás de Aquino presenta un esquema sobre Dios mismo y la Santísima Trinidad, que va a abordar. Primero es la existencia de Dios, ¿no? ¿Cómo es que existe eternamente? ¿Cómo se ha manifestado esa existencia? Dios es el ser, ¿no? Y el ser existe. Eh, Ese ser que es y que existe se manifiesta. La naturaleza de Dios en sí misma, su perfección, su infinitud, su inmutabilidad, su unidad, de igualmente las operaciones de Dios, las intelectivas, la ciencia como conocimiento de sí mismo y expresión de sí mismo y de las cosas creadas, las ideas divinas, la verdad, la voluntad o la capacidad de Dios de su opción y decisión frente al hombre, al mundo, frente a la historia de salvación, el amor como motor del Dios y centro de su unidad, su justicia y su misericordia, ¿no? De igual manera, frente a las tres divinas personas, va a tratar Santo Tomás de Aquino
sobre la comunión, ¿no? La comunión que no es un concepto, sino que es una realidad plural de manifestación de amor y de interdependencia de las tres divinas personas, cada una en su identidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero que expresa una sola persona divina, podríamos decir, dentro de esa realidad plural de la Santísima Trinidad. Tomás de Aquino, seamos honestos, pues un gran sintetizador de la teología en su momento y va a fundamentar su obra sobre la Trinidad, pues en el Tratado de Trinitate de San Agustín, fundamentalmente, aunque tomará otros autores, pues otros santos padres que los va a mencionar, pero es una síntesis muy grande que él hará sobre esta realidad de Dios en torno a la Sagrada Escritura, a los santos padres que ya hemos visto y pues cuya síntesis real está en este credo que hemos leído de San Atanasio y que los invito a que lo retomen en sus momentos libres, ¿cierto? Que nos va a ayudar. ¿Cómo podemos conocer a las tres divinas personas? Dice Santo Tomás. Primero por la vía de la inteligencia, de la investigación, del estudio, de la meditación de la palabra, y otra por la vía del amor, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? El amor nos ayuda a conocer a Dios, el sentirnos amados por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el experimentar su misericordia. Entonces miren qué interesante, un hombre tan racionalista como Tomás de Aquino, pero también profundamente místico, ¿no? Inteligencia y amor. Entonces, ¿eso a qué lleva en Tomás de Aquino? A que el amor, que es un don de Dios, también es un bien que procede del conocimiento de ese sumo bien que se revela en, ya hemos dicho, la palabra, pero que se revela en la historia personal, en el corazón de cada ser humano, cuando ese hombre es capaz de dedicarle tiempo a Dios, de buscarlo, de ir al encuentro con el Señor. Y ese Señor al que vamos al encuentro en Tomás de Aquino es el que se deja encontrar y viene también al encuentro nuestro. Esas relaciones divinas pues están fundamentadas en el amor, en las misiones, ¿no? Y en esa interacción interna y externa frente a la historia de la salvación. Un Dios amante, un Dios que ama, un Dios que es amado y que pues asumen a la humanidad y a la creación en ese proceso de amor, de liberación, de transformación y de restauración. Las personas divinas, pues, que comparten la misma sustancia, la misma esencia y que al ser tres personas distintas no pierden ninguna de su esencia o ninguna parte de su sustancia o de sus cualidades, de sus características, porque son una unidad, una esencia, una inherencia total, las tres en la comunión, no en la soledad, sino en la comunión movida por el amor. Para nosotros es fundamental hoy recordar o tener muy presente que nuestra fe trinitaria, pues primero es una fe comunitaria, una fe que nos compromete a formar comunidades, partiendo de la familia, el grupo, la comunidad eclesial, los grupos apostólicos, nuestra parroquia, ¿cierto? Mm, lamentable que a veces caemos nosotros en, en una vida eclesial que es de ir a una misa o de ir a una celebración sacramental y cada uno para su casa, ¿no? O de grupos que son funcionalistas dentro de la parroquia o la comunidad, son catequistas, dan unas clases,
es grupo de música, canta las misas, es un grupo de pastoral social, reparte mercados, pero nos olvidamos que al interior, desde nuestra fe trinitaria, estamos llamados a formar comunidades de vida, de misión, de oración, de santificación. Que la obra de la iglesia es santificar, santificar, dejarse santificar con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y santificar en la acción apostólica o llamar a la santa a dejarse invadir por la presencia del Señor a las demás personas, ¿no? Ya finalizando, importantísimo, queridos hermanos y hermanas, tener presente que el desarrollo teológico y el dogma teológico de la Santísima Trinidad se construyó desde los primeros siglos por los santos padres y fue definido en los concilios, ¿no? Concilio de Nicea, concilio de Constantinopla y concilio de Toledo, básicamente, ¿no? Desde allí, los demás concilios pues han asumido estas definiciones de fe, porque no se trata de estar inventando cada vez, ¿no? Eh, los concilios dan respuesta a problemáticas de la historia de la Iglesia en momentos pues básicos de esa misma historia o concretos, ¿no? Miren ustedes, el Concilio Vaticano II fue una actualización de la vida, de la misión de la Iglesia, de su acción apostólica para el siglo XX, ¿no? Y todavía, pues, en el siglo XXI sigue irradiando esa realidad. Y claro, con los avances de las ciencias bíblicas, con los avances de la cultura y demás en cada momento de la historia, ¿no? Pero es grandioso ver que cada concilio y en cada uno de estos personajes, sobre todo en la patrística, pues la luz del Espíritu Santo va iluminando y va guiando en las definiciones doctrinales y espirituales, existenciales de esas verdades de fe. Pues muchísimas gracias. Ahora sí damos paso a algunas inquietudes o si alguien tiene algo que complementar, pues con mucho gusto. Padre Ricardo, muy hermosa la explicación de San Atanasio, de ese credo, de esa síntesis que resume la teología patrística de la Trinidad. Eh, es muy claro que cuando uno no maneja estos temas, eh, siempre va a tener confusiones. Por eso la gracia de Dios Padre, para poder entender, y como dice Santo Tomás, una de las formas de acceder al conocimiento y entendimiento de la Trinidad es a través de la inteligencia y el estudio como tal, apoyado obviamente en el amor. Cuando tú leías este credo de San Atanasio, yo- hasta donde yo entiendo, la Santísima Trinidad es una relación dialógica, ¿sí? Es una relación comunitaria, es una relación en donde se finca en el vínculo más poderoso que es el amor. ¿Por qué en este escrito a veces hay no una relación dialógica, sino una relación dialéctica? ¿En qué sentido? Había unos apartes donde yo le puse mucha atención y decía, el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu es Santo infinito. No obstante, no todos son infinitos, sino uno solo es infinito. Y así sucesivamente, eh, eh, el, el Padre es, no me acuerdo Dios, la otra opción. Dios. Exacto, bueno, sí, exacto. Pero entonces, bueno, con esta idea que acabo de plasmar, al principio hay como una contradicción y después hay una afirmación. Por eso yo decía que es la Santísima Trinidad es una relación dialógica, pero cuando se explica en este credo con San Atanasio, parece que fuera una relación dialéctica, como de opuestos. ¿Por qué esa forma de presentarlo? Y como decía en un principio, cuando alguien que no conoce
y va a empezar a explorar el tema de la Santísima Trinidad, el dogma de la Santísima Trinidad, puede empezar a trastabillar, si se me permite el término, porque dice, bueno, ¿es una cosa o es la otra? O es la otra. Es como decir, es como si aplicáramos el principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿sí? Entonces, esa es como la pregunta que yo haría de la clase de hoy que me llamó mucho la atención. Gracias. Bueno, frente a San Atanasio y los santos padres, están definiendo, sintetizando, ¿cierto? ¿No? Sí, Y de una manera pedagógica, San Atanasio va a mostrar frente a movimientos heréticos negaban la divinidad de Jesús o la divinidad del Espíritu Santo, pues cuál es la identidad de cada uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, porque había una crítica de ciertos grupos heréticos. Son tres dioses, ¿ya? sí, O de también grupos filosóficos. Entonces, por eso es tan taxativo, ¿cierto? ¿No? En su credo, ¿no? Es una síntesis, un símbolo. Se me olvidó decirles que, por ejemplo, estos tres credos, el credo apostólico, el credo niceno y constantinopolitano y el credo de San Atanasio son aceptados por ortodoxos, católicos, luteranos y todos los de la Reforma Protestante de religiones históricas, ¿cierto? Es algo muy interesante, como símbolos, como síntesis de la fe. Claro que este credo nunca lo proclamamos nosotros en la iglesia, proclamamos el niceno constantinopolitano y el otro, pero pedagógicamente yo se lo recomiendo a ustedes para las catequesis, con niños o con adultos, ¿no? Porque hay una confusión muy grande de ellos. Muchas gracias, Hernán. Edgar, por favor. gracias. Padre, muy buenas noches para todos los compañeros y compañeras. Padre, nosotros como creyentes se nos olvida que existe la Santísima Trinidad y a veces pues muy poco conocemos, ya lo decía Hernán, muy poco conocemos del tema y a veces somos como, nos dejamos llevar, nos dejamos inclinar donde va Vicente, donde va la gente. Eh, esta experiencia que cada ser humano tiene de Dios, esta experiencia que adquiere cada ser humano, pues cada uno experimenta lo que Dios deposita en cada ser humano. En mi caso personal, Padre, he descubierto a medida que voy avanzando y a veces retrocedo y vuelvo a avanzar, he descubierto que el Dios creador, el Dios salvador, como son la misma identidad, son tan llenos de amor que no nos dejan solos. El mismo Jesús nos dice, no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador. Y esa actitud de Jesús como es la muestra de ese Dios Padre, es la muestra de ese Dios Hijo hacia el ser humano para descubrir que no estamos solos, que no estamos en la incertidumbre, sino que por el contrario, encontramos en la Santísima Trinidad, hablo por mi experiencia, mis dudas y mis preguntas que a veces no estamos en la clase, yo a él le pregunto y, y encuentro, no en el momento, pero a medida que voy encontrando en el camino, voy encontrando respuesta ante las otras personas que se me presentan. Entonces yo veo que la Santísima Trinidad, que se nos ha olvidado y que a veces por correr, por llenar un requisito, pues nos quedamos allí, sin desminuzar esa identidad tan preciosa que es el Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Creador y el Dios Salvador que nos muestra su amor
y que nos acompaña siempre, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por eso es Señor y dador de vida, porque está en el Padre y porque está en el Hijo. Y los dos, junto con el Espíritu Santo, reciben la misma adoración, nos lo dice el credo. Qué bonito, Padre, que nosotros nos dejemos empapar, contaminar, contagiar de este amor precioso que es el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, está Romeo Alejandro. Aquí está, ¿ves? Buenas noches, padre. Gusto saludarle nuevamente. Igualmente, Romeo, ¿de dónde, Solo queríamos, sí, perdón, de dónde se comunica, Romeo? ¿Dónde se de encuentra? la ciudad de Guatemala, padre. Qué maravilla, la Gran Guatemala, qué bueno. Y muchísimas gracias, padre, ahí molestándolo nuevamente. Únicamente solo para preguntarle qué opinión le merece in the American South la, la, la Persons diferencia que in the tiene, United States human no sé qué Perdón, está pasando, alguien está la diferencia que interviniendo. tiene, sí, yo creo que ahí está. Sí, Yo ya, creo que ahí ya. está, ¿verdad? Sí, Sí, ya. únicamente, padre, ¿qué opinión le merece la diferencia que existe en el credo de la Iglesia Católica Occidental, por supuesto, y la Iglesia Ortodoxa, en cuanto a que dicen los ortodoxos en el credo de ellos de que el Espíritu Santo procede solo del Padre, y en cuanto al credo, pues, nuestro, pues, que dice que procede del Padre y del Hijo, que parece que es eh, bueno, una cierta contradicción y más que todo en un debate teológico que se está dando hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa palabra filioque que le llaman, ¿verdad? Y del hijo. Únicamente, padre, solo para ver quién nos Yo puede, creo puede que, opinar al respecto con relación a ¿verdad? esto, ¿verdad? Gracias, padre. No, solo respaldando pues nuestra tradición católica, ¿no? Centrada en la palabra de Dios. El Padre y yo somos uno y enviaremos el Espíritu, ¿no? Cuando yo vaya al Padre, enviaremos el Espíritu, el Paráclito, el Consolador. Lo está diciendo Jesús. Y si el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, pues procede de los dos, ¿cierto? Procede del Padre y del Hijo. Nuestros hermanos ortodoxos, pues dicen el Padre por el Hijo, pero ahí sería resaltando un poco la intercesión de Jesús ante el Padre, ¿cierto? Pidiéndole al Padre que envíe el Espíritu Santo, pero la identidad, la comunión de las tres divinas personas, ninguno de los tres, pues actúa independientemente de uno o del otro, sino en plena comunión de vida y de misión, ¿no? Tal vez en esto la teología católica es mucho más clara y más expedita, y eso también ilumina nuestra vida espiritual, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los grandes místicos, mencionaba una Isabel de la Trinidad, pero quiero mencionar una dominica para hacer mi propaganda, que es Catalina de Siena. En sus diálogos con Jesús hay una reflexión sobre esa inhabitación de la Trinidad, en la que ella glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haber venido a su corazón, a su mente, por guiarla, por orientarla, por santificarla, porque ella siente que toda su vida y su misión es obra de las tres, no de uno por el otro, sino de los tres en conjunto en ella. Hay en el breviario, no recuerdo ahora en qué tiempo, no sé, tiempo litúrgico, sí es tiempo ordinario, pero no recuerdo, es como en mayo tal vez, en uno de los textos en que se encuentra una lectura sobre la meditación trinitaria de Catalina de Siena, ¿no? Entonces nos recuerda de alguna manera esto, ¿no? Que es el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo, ¿no? Los ortodoxos no es que estén totalmente equivocados, pero ahí hay como cierta dificultad o cierto errorcillo en esto, ¿no? Es que no se trata de una persona que yo mando así o que mandan dos para allá, sino que es la persona del Espíritu que viene,
de esa triple relación de las tres divinas personas y que va ¿a qué? A actualizar en los apóstoles, a través de los apóstoles, en la iglesia, a través de la iglesia, todo ese misterio de amor y de salvación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, espero Excelente, haber padre. contribuido. Excelente, Sí, padre. Muchísimas gracias. Muy amable. Dios me lo bendiga. con Gracias. mucho gusto, Romeo, y saludos a toda Guatemala, por favor. Muchísimas gracias, padre. Muy, muy fino. Gracias. Bueno, Bueno, padre Ricardo, muchísimas gracias. Acabo de compartirles aquí en el chat el texto que me mandó al correo. Ahí lo acabo de perfecto. subir. De hecho, lo voy a volver a subir por si de pronto. Yo no lo veo. Yo les voy a dejar una tareita. Retomemos este credo de Atanasio, pero también tomemos uno de los credos, el niceno o el credo de los apóstoles, y preguntémonos, ¿qué significa para mí creo en Dios Padre? ¿Qué significa para mí creo en Dios Hijo? ¿Qué significa para mí creo en Dios Espíritu Santo? Para ustedes, como personas, como padres, como madres, como catequistas, como ministros, en su realidad personal, en el momento en que están viviendo, ¿no? Un maestro mío en la comunidad muy interesante, muy inteligente, muy espiritual, el padre José Jesús Sedano, nos decía alguna vez en una clase que alguno de sus formadores, no sé si fue el padre Concar, decía que él se demoraba hasta 1 hora cuando empezaba el Padre Nuestro reflexionando sobre la palabra Padre y nuestro. Dios mi Padre, el que es Padre, el que crea, el que cuida, el que da vida, el que protege, el que corrige, el que levanta, el que a veces reprende y castiga. Mire qué interesante, ¿no? El credo puede ser una forma de oración, ¿no? Y de entrar en comunión. A veces a mí me da tristeza en las Eucaristías dominicales porque la gente repite el credo a una velocidad como si estuviera en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Entonces como que no somos conscientes de esa identidad de nuestra fe, de esa riqueza de nuestra fe y de ese compromiso que asumimos al proclamar. Porque si yo soy hijo de Dios, debo ser una persona que ame, respete, ayude. Yo creo que Jesucristo, yo creo en Jesucristo, debo ser un discípulo auténtico del Señor, que anuncie la palabra, que viva las obras de misericordia. Si creo en el Espíritu Santo, a ver cómo es que me dejo guiar por ese Espíritu, cómo es que permito que Él permee toda mi existencia y transforme todo mi ser y me cristifique y me transforme. Entonces, tareita, leamos estos credos y miremos cada una de estas palabras y miremos cómo es mi relación con Dios como hijo, mi relación con Jesús como discípulo, mi relación con el Espíritu Santo como templo suyo desde mi bautismo. Una feliz noche para ustedes, que Dios los bendiga y que descansen. Gracias.